Hola, buenos días. Soy la doctora Almaicela Fuentes Lara, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy voy a compartirles los dos journals de la semana. Ambos journals están relacionados con la enfermedad ya conocida que es el lupus eritematoso sistémico. El abordaje que se da en estos dos journals es básicamente inmunológico. Quiero agradecer al doctor Carlos Macuset Sánchez por su asesoría y por su preparación durante estos dos journals. El primer journal fue publicado en la revista de Nature Immunology, que tiene un factor de impacto bastante alto de 20.479. La fecha de publicación de este artículo fue en junio de este año y hasta el momento lleva 14 citaciones. Su autor principal es el doctor George Sokos, quien trabaja como jefe de la división de reumatología en el Medical Center en Boston. También es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. Hicieron falta muchísimos años para saber que el lupus era una enfermedad, de ser una enfermedad cutánea a catalogarse como una enfermedad que afectaba múltiples órganos. De hecho, el primero en describir estas complicaciones a nivel de todos los órganos fue William Osler entre los años entre 1895 y 1903. Y él describió estas complicaciones orgánicas, pero no solo eso. William Osler fue el primero en acuñar el término de lupus eritematoso sistémico, y es así como el lupus pasa de ser una enfermedad conocida como puramente cutánea a conocerse como una enfermedad sistémica, que no perdona ningún órgano y que es una respuesta, se caracteriza por tener una respuesta inmune aberrante en donde pues es parte de su patogenia. Involucra muchos órganos y tejidos vitales, pero los más importantes suelen ser el cerebro, la sangre, el riñón, en la mayoría de todos nuestros pacientes. Y en esta gran mayoría, como todos ya sabemos, pues básicamente el 90% van a ser mujeres. Esto impulsa los esfuerzos para obviamente desarrollar herramientas de diagnóstico y terapias que puedan ser eficaces más adelante. La prevalencia de esta enfermedad está entre 20 a 150 casos por 100,000 personas. Sin embargo, esta prevalencia se encuentra incrementando. Uno, porque la enfermedad es más conocida y también por las herramientas diagnósticas que se utilizan, lo que hace más fácil el diagnóstico. Recordemos que es una enfermedad que afecta sobre todo a ascendencia africana, hispana o asiática, y es en estos en donde el lupus también tiene una mayor afección a órganos blancos. Pero también la tasa de supervivencia que la miden a 10 años ha aumentado de manera significativa en los últimos 50 años, porque de ser una enfermedad que tenía menos del 40% de supervivencia a 4 años, la supervivencia a 10 años se incrementó hasta más del 70%. Esto, como ya lo dije, debido a una mayor conciencia de la enfermedad, a mejores tratamientos que obviamente mejoran la supervivencia de estos pacientes. Pero algo que se tiene que tener en cuenta es que también la genética ha jugado un papel clave. De hecho, en los últimos 20 años ha habido estudios de asociación y metaanálisis de todo el genoma en donde se han identificado más de 100 nuevos locus de riesgo en el lupus eritematoso sistémico en múltiples ascendencias. Y uno de los que más vamos a ver es ese que les puse con una tablita roja, que es el factor de transcripción que se asocia al sexo femenino, que es el BGLL3, que es uno de los que vamos a hablar más adelante. También aquí vemos, por ejemplo, genes como el de STAT1, el C1Q, el C4, y bueno, básicamente vamos a hablar de algunos en este journal. Se ha reconocido que la disminución de la metilación del ADN de ciertos genes en las células en las células T, de lupus eritematoso sistémico, y se han atribuido que tienen una función deficiente, o sea, las células del organismo van a estar deficientes, pero las células T básicamente se encuentran con una función deficiente debido a una enzima de la metilación que es el CpG-DNMT1. Aquí también juega un papel clave el epigenoma, ¿no? Básicamente, uno de los mecanismos mediante los cuales el epigenoma puede modificarse es a través de la metilación.
Por ejemplo, la hipometilación de este gen, que es el TNF-SF5, que se encuentra en el cromosoma X, produce un aumento de la expresión del ligando CD40. Y recordemos que básicamente este ligando, se los muestro aquí, se encuentra en los linfocitos T y es muy importante sobre todo para identificar el antígeno y obviamente para hacer, las funciones que lleva a cabo el linfocito T en el reconocimiento del antígeno. También la hipometilación puede llevar a cabo, la IL-10 puede afectar, ya que aumenta la producción de interleucina 10 y este es un importante modulador de la respuesta inflamatoria, pero también inhibe la producción de citocinas TH1 y las secretadas por las células natural killer y los macrófagos. Pero en el lupus eritematoso sistémico no todo puede ser tan lineal. Sí se ha visto que, por ejemplo, el locus CD8 que se encuentra metilado en los linfocitos T va a dar lugar a la generación de linfocitos que tienen TCD3, pero está con CD4 y CD8 negativo. Esto significa que aún estos linfocitos se encuentran inmaduros porque no hay algo que los identifique como citotóxicos o como, o como CD4. En el locus IL2, también se va a encontrar hipermetilado y esto va a conducir a una baja producción de interleucina 2. La interleucina 2 es clave para la regulación y también para la proliferación de los linfocitos T. Lo que podemos observar en esta imagen es que ayuda al mantenimiento de los linfocitos T, tanto funcionales reguladores, y también ayuda o es un factor clave para la proliferación, la diferenciación de los linfocitos T, efectores y de memoria. Entonces aquí surge un blanco terapéutico porque se cree que la administración de un agente desmetilante de manera específica en células CD4 o células CD8 puede mejorar la expresión de un FOXP3, que es un factor de transcripción, y mantiene la expresión tanto de CD4 como de CD8. El ambiente es otro de los factores que contribuye pues a la expresión de la enfermedad. Por ejemplo, se ha visto que solo 1/3 de los gemelos que son monocigóticos son concordantes de manera clínica con el lupus eritematoso sistémico. ¿Esto qué significa? Que existen otros factores, ya sean ambientales o factores genéticos, más bien factores ambientales, en los que puede recaer la expresión de la enfermedad. También hay otras cosas de las que hablaremos más adelante, que es, por ejemplo, el entorno. Y aquí, por ejemplo, la luz ultravioleta, la reactividad cruzada entre autoantígenos y moléculas definidas por virus u otros patógenos son claves en la patogénesis del lupus eritematoso sistémico. Y como en otras enfermedades, ya vimos que los microbios o la microbiota son claves, ya que esta microbiota va a colonizar el intestino, la piel, todo el organismo y puede desencadenar una respuesta inflamatoria cuando se pierde esta regulación entre organismo y también cuando se pierde la regulación entre la microbiota. Entonces puede ocasionar una inflamación en huéspedes que se encuentran susceptibles de manera genética. También se ha demostrado que la misma microbiota, o sea, los mismos microorganismos que habitan, pueden modificar la respuesta inmune, incluido el desarrollo de las células T tipo 1, las TH2 y las células T reguladoras. Y esto se ha implicado en varias enfermedades autoinmunes, pero no solo en lupus eritematoso sistémico. Si recordamos en journals previos, la microbiota también jugaba un papel clave para enfermedades alérgicas como rinitis o incluso asma. Aquí una de las bacterias en el lupus eritematoso que se menciona con mayor frecuencia es la bacteria Propinobacterium propinoxium. Esta, que se encuentra sobre todo en pacientes con lupus eritematoso cutáneo, por sí sola va a estimular las células T de memoria en pacientes con lupus. ¿Y esto qué nos hace pensar? Pues sugiere que hay una participación directa de estos patógenos en la proliferación de células y la producción de autoanticuerpos. De ahí que la microbiota juegue también otro de los papeles claves en todo lo que ya vamos a mencionar. Y bueno, la microbiota que se encuentra en el intestino puede viajar tanto a los ganglios
a los ganglios mesentéricos, pero también puede viajar al vaso y también se puede encontrar en el hígado. De hecho, en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus o la hepatitis, se ha encontrado cierta microbiota en estos pacientes. Y la microbiota va a contribuir a la expresión de las enfermedades a través de varios mecanismos. Estos son los tres más importantes. Uno es a través del mimetismo molecular, dos es a través de la participación de una respuesta inmunitaria innata y otra es a través de la propagación o proliferación de células proinflamatorias TH17. Hablando específicamente del sexo, el 90%, ya lo sabemos, hay una relación 9-1 y el 90% de las personas afectadas en el lupus van a ser mujeres. Realmente los mecanismos no están del todo claros, pero sí se ha visto que hay ciertos genes que se encuentran asociados. También se ha observado que las personas con síndrome de Klinefelter son propensas a tener esta enfermedad. Existen varios locus de susceptibilidad en el lupus y estos se asignan de manera específica pues al cromosoma X, pero 4 de estos locus pueden escapar de incluso aunque haya una inactivación del cromosoma X y manifestar la enfermedad. Estos son el TLR7, el TMM187, el IRAK1 y el CXORF21. Y en un principio les mostré la tabla donde hablábamos de este factor de transcripción que es BGLL3, que está asociado sobre todo al sexo femenino y se encuentra también relacionadas con otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren y la esclerodermia. Realmente recordemos que casi todas las enfermedades autoinmunes son muy características de las mujeres. Las alteraciones de las células inmunitarias innatas. Ahorita vamos a enfocarnos en las células y vamos a hablar tanto de la respuesta innata como la respuesta adaptativa, porque recordemos que hay factores genéticos y factores epigenéticos que van a contribuir de manera directa a alterar estas respuestas, tanto de esta respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Vamos a empezar hablando de los neutrófilos, que como ya sabemos son la primera línea de defensa ante cualquier infección. Bueno, los neutrófilos en los pacientes con lupus eritematoso sistémico van a mostrar una mayor capacidad de hacer trampas extracelulares. Ahorita lo vamos a observar en una imagen, pero hacen trampas extracelulares de neutrófilos que se conocen con el nombre de NET o NETs. Y estas trampas extracelulares van a tener autoantígenos, cromatina, DNA de doble cadena y proteínas granulares. El neutrófilo sufre un proceso de apoptosis después de consumir un microorganismo y libera estos tipos de NETs, que es como, yo lo asemejé a un tipo de red, como las que usan los pescadores, que ya tiene eso de cromatina, tiene sustancias que son para matar a las bacterias, y todo esto con la finalidad de ocasionar también muerte a los microorganismos. Ahora, en los pacientes con lupus, los NETs se van a eliminar poco y entonces van a estimular, este es el neutrófilo y esta es la red que les digo que lanzan los neutrófilos y entonces estimulan a estas células que son las células dendríticas plasmocitoides y estas células van a producir tipo 1, interferón tipo 1. Esto con la estimulación de este TLR9 y entonces lo que pasa es que los péptidos microbianos que son derivados de neutrófilos, uno de ellos que es el LL37, se va a utilizar como autoantígenos, que son estos. Y entonces se combinan junto con el ADN. Entonces, si hay mayor cantidad de NET, también se puede iniciar la activación de células B que pueden ser autorreactivas y de ahí puede ser un componente clave para la autoinmunidad. Las células dendríticas, cambiando un poco ya de los neutrófilos, ahora vámonos a las células dendríticas. Recordemos que son las células presentadoras de antígeno por excelencia y van a vincular esta respuesta innata con la respuesta adaptativa. En el lupus eritematoso sistémico, su activación es incontrolada y puede también impulsar autoinmunidad. Lo que se ha visto es que los números de células dendríticas se van a encontrar disminuidos en la periferia, pero se van a encontrar activados en tejidos que se encuentran inflamados, el corazón, los riñones, el cerebro, y entonces se va a producir una respuesta inflamatoria y se va a producir una mayor interacción entre las células T y las células B.
Ahora, otras células que son muy parecidas, pero que tienen funciones diferentes, son las células dendríticas plasmáticas, que reducen las que la depleción de estas reduce las manifestaciones de las enfermedades con producción de anticuerpos. También reduce la aparición de glomerulonefritis y la expresión de genes inducibles en ratones, que se encuentran susceptibles o que son susceptibles a tener lupus eritematoso sistémico. Las plaquetas también se van a activar mediante la acción de complejos inmunes y el contacto de células que se encuentren lesionadas, y estos van a mostrar una firma de interferón de tipo 1. Una vez que están activadas, van a expresar y liberar CD40 ligando, que ya vimos dónde está el CD40, pero también se puede manifestar en las plaquetas. Y esto va a modular de cierta forma la respuesta adaptativa y va a activar a células presentadoras de antígenos una vez que se detecta esta inflamación. Las plaquetas van a interactuar con las células dendríticas plasmáticas y también van a aumentar la secreción de interferón tipo 1, que va a ser importante en todas estas manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, y el mismo interferón 1 contribuye a generar más inflamación y activa todo esto mediante los receptores del tipo 9 y del tipo 7. También la IgE autorreactiva juega un papel, ya que hace que los basófilos que se alojen en los ganglios linfáticos y promueve la diferenciación de las células TH2, produciendo anticuerpos autorreactivos. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico con concentraciones que se encuentran elevadas de este tipo de IgE tienen una mayor actividad de la enfermedad y también una nefritis lúpica activa. Y ahora nos vamos a enfocar a los linfocitos B, porque recordemos que la pérdida de la tolerancia de las células B en distintos puntos de control explica la producción de autoanticuerpos. Esta es una imagen que saqué del ABAS, en donde abarca todas el proceso de generación del linfocito B y cómo se va desarrollando. Y aquí existen varios puntos de control en donde si no vemos un linfocito B, va para afuera. Entonces, específicamente en esta parte, cuando el linfocito B expresa receptor completo para antígeno, pero hay un reconocimiento fuerte del antígeno, tiene que ocurrir una selección negativa, es decir, se tiene que eliminar. Esto no pasa en el lupus eritematoso sistémico porque existe una pérdida de tolerancia de los linfocitos B. También las células B, recordemos que tienen inmunoglobulinas en su superficie, en primera instancia IgM y luego IgD, y entonces las células B que carecen de estos marcadores de superficie se van a expandir en los pacientes con lupus. Pero recordemos que son células inmaduras porque no llevan a cabo su diferenciación completa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se producen autoanticuerpos, lo que veíamos en la imagen anterior. Estas células son muy hipersensibles a los agonistas del TLR7 y de la interleucina 21 y tienen características de las células B vírgenes que se encuentran recién activadas. Los linfocitos T, en mi punto de vista, son, básicamente son los más importantes de todas las respuestas, y en esta, también son actores claves en la promoción de la respuesta autoinmune. Existe un subconjunto de células CD4 que se asemeja a las células T auxiliares foliculares, que se va a expandir sobre todo en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, estas células T auxiliares foliculares promueven la función de las células B y evolucionan a partir de las células TCD4 en presencia de estos que son IL6 y IL21 y el coestimulador inducible de células T, AICOS. Ahora, ¿qué es lo que hace AICOS? Aquí les puse esta imagen de AICOS en los linfocitos, que es juega un papel importante en la coestimulación de los linfocitos T efectores y reguladores, pero también en la generación de linfocitos T cooperadores foliculares. Lo que sí se ha observado es que si hay una deficiencia de AICOS que protege a los ratones, esta es la clase de ratones que es MRL-LPR de esta enfermedad, es decir, de lupus eritematoso sistémico. También el receptor P2X7, que se puede encontrar en algunas células, es controlado por ATP, como lo vemos aquí. Lo que va a hacer es que va a restringir la expansión de estas células T auxiliares foliculares que se encuentran aberrantes. Pero eso es como en lo normal.
Sin embargo, en pacientes con lupus, son resistentes a esta inhibición de este receptor que es el P2X7. Entonces hay una expansión impulsada por las citocinas y entonces lo que pasa es que hay un defecto de señalización ya que este receptor no funciona de manera adecuada. Los linfocitos T citotóxicos, pues ya sabemos que son los linfocitos TCD8, se van a encontrar disminuidos en el lupus eritematoso sistémico. ¿Y qué pasa si alguna de estas células está disminuida? Pues obviamente se va a incrementar el riesgo de infección porque los linfocitos T son clave para producir ciertas citocinas, también son claves para estimular a los linfocitos B. Entonces, si no están o si disminuyen, y sobre todo estos T citotóxicos que actúan de manera directa, el riesgo de infección aumenta, que es también característico de estos pacientes. Ahora, hay una población de células CD8, que es CD38, que se va a expandir en sangre periférica en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, no, este tipo de CD8, CD38, lo que nos habla no es que haya muchas células T, más bien habla acerca del agotamiento de estas propias células CD8. Lo que hace es que estas células, a diferencia de las células CD8 normales, muestran una producción disminuida de granzimas y también de perforinas. Por lo tanto, una capacidad para matar reducida. Y como ya les había comentado, el CD38 es un marcador de agotamiento de las células T. Este es una ectonucleotidasa que va a degradar el NAP y entonces va a suprimir la expresión de las células, de las moléculas relacionadas con la citotoxicidad. Lo que se ha visto y otro blanco terapéutico es que los inhibidores de la degradación de NAP mediada por CD38 pueden mejorar la disfunción metabólica relacionada sobre todo con esta actividad citotóxica de los linfocitos TCD8. Entonces pueden restaurar esta actividad en personas con lupus eritematoso sistémicos porque ya vimos que pues su actividad se encuentra disminuida. Ahora, las células T reguladoras pues son clave para disminuir la respuesta inflamatoria y esta se caracteriza por la expresión constitutiva del factor de transcripción FOXP3 y obviamente una tasa de expresión de la cadena alfa del receptor de interleucina 2. El número de células T reguladoras se va a reducir, pero también su afinidad con la interleucina 2, porque esta también se va a encontrar disminuida. Entonces, si esta se encuentra disminuida, lo que se ha sugerido o el blanco terapéutico en esta parte es que la administración de interleucina 2 pues puede ayudar a promover la expansión y la función de células T reguladoras, que recordemos que es una de las funciones claves de los linfocitos, de la interleucina 2, que lo vimos en unas diapositivas previas. Y bueno, se hizo un estudio en donde se dio esta administración de interleucina 2 en dosis bajas de ratones que se encontraban propensos a lupus y lo que sí se observó pues es que se expandió las células T reguladoras y también se redujo el grupo de células T productoras, CD3 positivo, CD4 negativo, CD8 negativo, que eran las células que se encontraban inmaduras. Y esto sobre todo se vio en los pacientes que tenían nefritis lúpica. Es decir, que en pacientes que tengan esta deficiencia de la interleucina asociada con una alteración renal, puede ayudarse la administración de interleucina 2 como exógena. Esta imagen es una de las más importantes que se explican en este journal y habla acerca de cuáles son aquellos factores que se encuentran disminuidos, los que se encuentran incrementados y cuáles pueden ser nuestros objetivos o blancos terapéuticos. Y por ejemplo, el CD40 que ya vimos que se encuentra incrementado, de los que hemos hablado. El IL-17 y el IL-10 que también se encuentran incrementados, el CD38 que puede ser un blanco terapéutico, pero a la vez también se encuentra incrementado, y bueno, aquí básicamente hay varios, ¿no? Y la interleucina 2 que también puede jugar como un papel clave. Realmente esta imagen es muy bonita, pero pues la estamos desarrollando en todo. Hablando acerca de nefritis lúpica, el riñón se va a encontrar afectado en un 50% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Y esto va a contribuir obviamente a una mayor morbilidad y también puede ser una mayor mortalidad.
Los povocitos expresan cantidades aumentadas de cinasa serina treonina, que es la CAMK4, que es esta que observamos aquí, que también funciona como un blanco terapéutico, pero se encuentra incrementada. Y esto causa daño e inhibición dirigida a este tipo de células, y lo que hace es que evita el complejo de depósitos inmunes y de nefritis. Otra cosa que se ha observado en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, en clases de inmunobásica hablamos acerca del receptor TCR, pues en el riñón la migración de las células T va a ser importante para este desarrollo de la enfermedad. Entonces, los ratones que carecen de estos dos cadenas del receptor TCR, que son alfa y beta, no desarrollan nefritis lúpica. Y esto probablemente se debe a que no van a tener la capacidad de reconocer los antígenos. Entonces también juega un papel como blanco terapéutico. Recordemos que todas son estas cadenas del receptor TSR, y si alguna de estas se bloquea, pues básicamente no va a haber reconocimiento de antígeno y por lo tanto no va a haber transcripción de células inflamatorias. Las células TCD8 se van a encontrar en todos los pacientes en las muestras de biopsia de los pacientes con lupus, y se ha encontrado que las células T productoras de interleucina 17 en los infiltrados de células renales en pacientes con nefritis lúpica. Y pues obviamente aquí la IL-17 va a jugar un papel en la producción de la nefritis lúpica. Hablando del sistema nervioso central, pues las manifestaciones pueden ser bastante diversas y se cree que hay una disminución o esta barrera hematoencefálica se encuentra alterada. De ahí hay que patógenos inmunes o células inflamatorias puedan viajar hacia el cerebro. El daño se presenta a través de varios mecanismos. El primero es por una lesión neuronal mediada por anticuerpos, la segunda es por una activación de células microgliales y la tercera es por una inflamación de células T, infiltración, perdón. En el cerebro, la microglia son células que se encuentran residentes y predominan sobre todo en el sistema nervioso central. Son potentes productoras de citocinas, pero la lesión neuronal va seguida de una activación microglial que implica la activación de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, en el cerebro también se activa la enzima convertidora de angiotensina, por lo que se cree que si se utiliza un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, esto puede limitar la lesión neuronal y también aquí ofrece otra opción de tratamiento para estos pacientes. Hablando de lupus cutáneo, ya sabemos que la exposición al sol en estos pacientes puede provocar o también puede empeorar la enfermedad, sobre todo el lupus cutáneo. La inflamación de la piel es inducida por luz ultravioleta, ya sea puede empeorarla o puede ocasionarla, depende de la producción del factor estimulante de colonias tipo 1 por parte de los queratinocitos. Este a su vez va a reclutar y activar monocitos que potencian la apoptosis de los queratinocitos. Entonces es ahí cuando se mueren los queratinocitos, van a liberar autoantígenos, incluidos uno que se llama ROS60, que de seguro ya lo han escuchado mucho porque es característico del lupus cutáneo, y esto puede propagar la respuesta autoinmune, no solo a nivel cutáneo, sino también a nivel sistémico. Lo que se ha visto es que en ratones y en los seres humanos deficientes de la proteína del complemento C1q, que es clave para la vía clásica del complemento, van a tener un defecto en la eliminación del material apoptótico y por lo tanto van a tener manifestaciones cutáneas. Recordemos que el C1q tiene varias estructuras, es un hexámero, y se utiliza dos componentes, que es el C1s y el C1r, que se va a unir a las células apoptósicas, y entonces lo que se ha visto es que las células apoptósicas que son recubiertas de C1q son fagocitadas y por macrófagos o por cualquier otra célula que se dedique a esto, al unirse a un receptor que se llama receptor SCAR-F1, que se encuentra en la superficie de estas células, y que se ha observado que los ratones que tienen esta deficiencia de SCAR-F1 pues desarrollan una enfermedad que puede ser muy similar al lupus eritematoso cutáneo. Hablando del corazón, también los pacientes con lupus y en particular aquellos
que tienen dos factores de riesgo, que es la LDL oxidasa y la beta-2 glucoproteína 1, van a tener un riesgo incrementado hasta 2 veces mayor de una enfermedad cardiovascular. También se ha demostrado que el interferón de tipo 1 va a inhibir la producción de óxido nítrico sintasa y esto va a ocasionar, por lo tanto, daño endotelial. ¿Y cuáles son las perspectivas y necesidades? Pues que se ha logrado un progreso asombroso en los últimos años, esto debido a la financiación de diversas fuentes y también recordemos que es una enfermedad multisistémica, entonces un reclutamiento de investigadores que estén capacitados en áreas como inmunología, dermatología, nefrología, campos de la medicina interna, pero también otras áreas de la ciencia, incluidas la tecnología molecular, la biología y la bioinformática. Entonces, pues realmente el tratamiento y las perspectivas al futuro, pues favorecen a este tipo de pacientes. Y ahora vamos a hablar acerca del segundo journal, que tiene muchas cosas relacionadas con el primero, pero este se basa básicamente en la medicina de precisión en el lupus eritematoso sistémico. Este fue publicado en la revista Pharmacogenomics and Personalized Medicine, que tiene un factor de impacto de 3.264. Su fecha de publicación fue el 4 de febrero del 2020 y hasta el momento lleva 3 citaciones. Su autor principal es el doctor Elliot Lever, quien actualmente trabaja en el Centro de Reumatología, en la División de Medicina, en el hospital, en la Universidad de Londres. El lupus eritematoso sistémico, pues ya vimos que es una enfermedad crónica, es una enfermedad compleja, afecta a múltiples órganos y además algo característico es que es una enfermedad autoinmune. Sin embargo, el origen no está del todo conocido. Lo que sí es que tenemos que afecta muchos órganos. Es una enfermedad con un curso muy variable y realmente la variabilidad es dependiendo de cada individuo, de sus factores genéticos o en segundo plano, de sus factores ambientales. Tiene un pronóstico impredecible porque depende de manera principal de la gravedad de la enfermedad, del daño orgánico, pero también de la respuesta al tratamiento y a veces no con un mismo tratamiento, aunque tengan las mismas características dos pacientes, no les va a ir tan bien a uno o al otro y eso depende de todo lo que ya estamos hablando, de los factores epigenéticos, de los factores genéticos, de los factores ambientales. Bueno, lupus, House decía que no siempre era lupus, ¿no? Nunca es lupus, ¿no? Sin embargo, al fin tuvo un caso de lupus y lo que podemos observar en estos casos es que hay una pérdida de la tolerancia autoinmune. También hay una producción excesiva de autoanticuerpos que van a reaccionar de manera espontánea y la formación de complejos inmunes. Y aunque en un principio es una enfermedad bastante rara, nunca debemos descartarla porque finalmente podemos tener un caso de lupus. Bueno, esta es una enfermedad que afecta de manera principal a mujeres en más del 90% y esto es durante la segunda década de vida o durante la edad fértil. Va a ser más prevalente en poblaciones que no son blancas y ya lo habíamos visto en el journal previo en cuáles son más propensas. Tiene que ver múltiples factores endógenos como el sexo, la edad y las hormonas, pero también factores ambientales como el estrés psicológico, las infecciones virales, el tabaquismo, los productos químicos o incluso la nutrición. Pues todos estos juegan, se desenvuelven y contribuyen para manifestar la enfermedad. También es una enfermedad que tiene un vínculo genético importante. Lo comentamos en el anterior journal y aquí también se menciona que la concordancia en gemelos monocigóticos es 10 veces mayor que en gemelos disigóticos. El tratamiento se basa en la utilización de corticoides biológicos, inmunosupresores, antiinflamatorios, antimaláricos o incluso la protección solar. Pero el tratamiento siempre debe individualizarse. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que tener en cuenta la afectación de los órganos y siempre tiene que tenerse como objetivo la remisión de los signos y síntomas de la enfermedad para prevenir o para disminuir el daño orgánico. La remisión clínica inmunológica completa realmente en algunos casos puede ser limitada. La medicina de precisión, ¿en qué consiste? En un enfoque personalizado para cada paciente basado en singularidades genéticas y epigenéticas que influyan de manera directa en la patofisiología de la enfermedad y la respuesta a los fármacos.
En el lupus eritematoso sistémico se trata de abordar esta necesidad de evaluar a todos los pacientes de manera óptima, pero también de predecir el curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento en el momento del diagnóstico. Y ahorita nos vamos a ir otra vez a un poco de inmunobiología, porque como lo vimos en el primer journal, hay un desequilibrio entre la producción de las células, que hay muchas células apoptóticas, y también en esta eliminación que no es eficiente de este material apoptótico. Entonces, hay un aumento de la producción, pero también hay una disminución de la eliminación. Y factores como la exposición a la luz ultravioleta, las toxinas y las infecciones, pues van a contribuir a que haya una mayor carga apoptótica o que haya más células apoptóticas, y esto va a respaldar la hipótesis de estos factores que contribuyen a la patofisiología del lupus eritematoso sistémico. Vamos a regresarnos de nuevo a los neutrófilos, que realmente son células que tienen una vida útil muy corta y contribuyen en gran medida a la carga de las células apoptósicas, por eso que habíamos comentado de los NETs, ¿no? Que tiran esta red para embullir, una vez que mueren, para embullir a los macrófagos. Entonces, los neutrófilos pues tienen una capacidad de fagocitosis que se encuentra defectuosa, pero también la producción de especies reactivas de oxígeno puede contribuir a todo esto. Entonces, presentan un subconjunto anormal de neutrófilos que exhibe un aumento de la netosis. El aumento de la netosis es esto, la producción de los NETs. Vamos a enfocarnos en el sistema inmune innato y vamos a hablar de los receptores tipo TOL. Tenemos varios receptores, pero en los que nos vamos a centrar son estos que se encuentran en la membrana del endosoma, que son el 3, el 7, el 8 y el 9, específicamente el 7 y el 9, que vimos en el primer journal también que contribuyen a esta respuesta inflamatoria y a generar interferón tipo 1. Estos también van a ser importantes, pero no nos vamos a centrar en ellos. Pero recordar que se encuentran en la membrana de las células, que son el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. Entonces, los receptores tipo TOL se van a expresar tanto por células inmunes como no inmunes. Y vemos que específicamente hablando del TLR9 y TLR7, desencadenan una fuerte respuesta de interferón 1. El TLR7 lo que va a hacer es que va a reconocer, aquí tenemos al TLR7, y va a reconocer un RNA, pero es un RNA monocatenario, y se demostró que se encuentra implicado en la producción de anticuerpos reactivos y el desarrollo de glomerulonefritis en un modelo de ratón. En cambio, el TLR9 no va a reconocer ARN, sino que va a reconocer ADN que contiene motivos de secuenciación de CpG no metilados. Ahora, lo que pasa es que los pacientes con lupus van a desarrollar un mayor número de células B, pero acuérdense que son células B inmaduras. Pero estos células B y también macrófagos se van a expresar TLR9, en contraste con los pacientes con un LES que tienen baja actividad, en donde los niveles de estas células se van a correlacionar con anticuerpos de ADN de doble cadena. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos por excelencia, y pues el mal funcionamiento de estas que ocasiona que no haya una buena respuesta entre la respuesta inmune innata y entre la respuesta inmune adaptativa. Y por lo tanto, hay una pérdida de la tolerancia tanto de las células B como las células T. Hay un aumento también de la población de las células dendríticas plasmacitoides que van a producir interferón tipo 1 a través de la activación de TLR7 y TLR9, y una población de células dendríticas convencional reducida que promueve la autorreactividad en lugar de la autotolerancia. También el complemento. El complemento puede ser clave tanto para la respuesta inmune innata como para la respuesta inmune adaptativa. Recordemos que en la respuesta inmune adaptativa pues se encuentra la vía clásica del complemento, y en la respuesta inmune innata tenemos la vía de las lectinas o la vía alternativa del complemento. Bueno, el consumo del complemento también es uno de estos marcadores de actividad del lupus eritematoso sistémico. En especial, en particular, la deficiencia de este elemento que es el C1Q, que es clave para iniciar la vía clásica del complemento. Entonces, es responsable del inicio de la vía clásica del complemento, pero también al aclaramiento de todo lo que se libera a nivel de la apoptosis, sin iniciarse una respuesta inflamatoria. También se ha visto que células componentes del complemento como C2 y C4
que se encuentran en la vía del complemento de las lectinas y la vía clásica también se pueden encontrar disminuidas. Ahora, el complemento, pues ya vimos que actúa en esta parte de eliminar este material apoptósico, pero también el complemento va a interactuar con las células B durante su desarrollo. ¿Esto con qué finalidad? ¿Con qué finalidad actúa el complemento con las células B? Pues con la finalidad de eliminar a todas estas células que se encuentran como autoantígenos. Entonces, las elimina. Pero ¿cómo hace todo esto? Mediante un receptor de superficie que se encuentra en los linfocitos B, que es el C2R. Entonces, lo que se ha visto es que los polimorfismos de este receptor o que este receptor se encuentra alterado puede alterar la autotolerancia. Y sí se ha visto que esta expresión de receptores es menor en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, el complemento interactúa de manera deficiente con las células B y se producen más autoantígenos. Las respuestas adaptativas. Pues ya la respuesta adaptativa sabemos que es más específica, es un poquito más lenta, pero es más eficaz. Y los linfocitos T se van a encontrar relacionados de manera estrecha con las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí la pérdida de la autotolerancia por las células T va a ser fundamental en todas las enfermedades autoinmunes y puede ocurrir en el timo o de manera periférica. Aquí las células T en el lupus van a expresar el ligando CD40 después de la activación, pero ¿qué pasa? Que como lo expresan demasiado, que es este que observamos aquí, por aquí está el ligando CD40 y aquí está el CD40, entonces van a mantener por más tiempo este tipo de unión. A esto se le llama células T hiperreactivas porque se mantienen abrazados o mantienen esta unión del antígeno con las células T o la presentación durante mucho más tiempo. Y estas células T se van a encontrar sobre todo polarizadas para producir TH17, una respuesta TH17. La producción de interleucina 2, como ya vimos, también se encuentra alterada. ¿Por qué? Porque se encuentra disminuida. También las células T reguladoras se van a encontrar disminuidas, ya que son células que son dependientes de interleucina 2. Las células B, por su parte, ya comentamos que estas células dependen de la interacción o de la buena interacción con los linfocitos T y se van a encontrar alterados en estados de activación inicial como la respuesta a la estimulación del antígeno. Las células B activadas son capaces de promover esta presentación de autoantígenos a las células T y las células B inmaduras muestran una mayor autorreactividad, porque son inmaduras básicamente. En la fisiopatología de la nefritis lúpica, esta se va a desarrollar en el 50% de estos pacientes y es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Los pacientes afrocaribeños tienen más probabilidades de contraer este tipo de enfermedad. Hay varias clases, tenemos las clases 1 y 2 que van a tener un mejor pronóstico. Tenemos las clases 3 y 4, 3 se conoce como focal y 4 difusa. Y aquí ya hay un depósito subendotelial de complejos inmunes, no solo de los capilares glomerulares, y esto lleva a una activación endotelial. Pero ¿qué pasa en la clase 5? Es la más grave. Hay un depósito de complejos inmunes a nivel membranoso en el espacio subepitelial y esto provoca la inflamación local y pues obviamente daño a las células que son las de mayor, unas células claves en los riñones que son los podocitos. Entonces se encontró que un nivel bajo de microRNA en la nefritis lúpica va a causar una desregulación del citoesqueleto de los podocitos y esto causa una deficiencia de caderina y por lo tanto de adhesión intercelular. La inflamación crónica en en el riñón, lo que conduce es una muerte celular. Y si hay muerte celular, ya sabemos que va a haber muchísimas células. Entonces, esto va a ocasionar regeneración celular, pero la misma respuesta inflamatoria al depósito de material fibrótico va a conducir a la glomerulonesclerosis. Recordar que en la nefritis lúpica cualquier célula puede resultar dañada, incluidos los podocitos. Varias lesiones vasculares también se van a observar de manera común en pacientes con nefritis lúpica. Vemos que son 5 importantes, que son el depósito de complejos inmunes vasculares, la arteriosclerosis, la microangiopatía trombótica, la vasculopatía necrotizante inflamatoria y la vasculitis renal. Pero los estudios que compararon el daño vascular en biopsias renales encontraron que hay varias asociaciones que se relacionan de manera directa.
Por ejemplo, el tipo de lesión vascular se relaciona con el resultado renal o el tipo de clasificación, lo que veíamos 1, 2, 3, 4, 5, y la vasculopatía se va a relacionar con la actividad de la enfermedad. Ahora, hablando de lupus neuropsiquiátrico, este comprende un grupo de síndromes del sistema nervioso central y periférico, específicamente del sistema nervioso central, pero algunas de sus manifestaciones pueden ser muy poco específicas, como por ejemplo dolor de cabeza o trastornos del estado de ánimo, o algunas ser muy complejas como desarrollar una disfunción autónoma. Las convulsiones y la psicosis, como todos ya sabemos, es parte de los criterios de lupus, son las manifestaciones más graves del sistema nervioso central y van a ocurrir en presencia de actividad de otros órganos y sistemas. Nos vamos a enfocar en el sistema nervioso central, porque puede haber una afección tanto focal como difusa. Y en la afección focal es secundaria, sobre todo a enfermedad cerebrovascular debido a aterosclerosis acelerada o síndrome antifosfolípidos. Y en el difuso vemos que se debe principalmente a la formación de complejos inmunes en el sitio de lesión. ¿Cómo es que se forman estos complejos inmunes? Pues se cree que hay una alteración de la barrera hematoencefálica y es por eso que se forman estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Hablando de genes, el gen más antiguo asociado es el HLA, pero específicamente los que se encuentran en el locus de RB1 y BQA1, que codifican la mayor parte de las proteínas MHC de clase 2. La mayoría de estos genes se van a encontrar asociados con el lupus con función conocida y se pueden dividir de acuerdo a 4 vías moleculares clave. 1, aquellos genes que afectan la activación de los linfocitos. 2, los genes relacionados con la activación y la señalización inmune innata. 3, los genes relacionados con el manejo de desechos apoptósicos como cromatinas e inmunocomplejos. Y 4, los genes relacionados con un daño orgánico específico en el lupus eritematoso sistémico. Varias de las variantes que podemos encontrar pueden permanecer a cualquiera de estas clases de vías moleculares. Y la microbiota, pues ya vimos también en el journal previo que la microbiota pues juega contribuye a la manifestación directa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que los pacientes con lupus eritematoso sistémico y Sjögren presentan una microbiota intestinal que es diferente, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado enterococo traslocado al hígado y también desencadenando la expresión de interferón y anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Este mismo enterococo que se encuentra en el lupus también se encontró en pacientes que tuvieron hepatitis autoinmune. En ratones MRL-LPR, que es el tipo de ratón, también las especies de lactobacillus se van a reducir. Recordemos que también cuando las especies de lactobacillus y todo esto se disminuyen, pueden ser más propensos a los individuos a desarrollar problemas alérgicos o desarrollados con alergias. Así que lo que se cree es que la suplementación con lactobacillus promueve un aumento de la barrera de la mucosa intestinal y por lo tanto una reducción de la inflamación intestinal y nefritis. A pesar de que la microbiota juega un papel clave y pues se ha visto que disminuye y aumenta la respuesta inflamatoria, no se ha visto que estos pacientes tengan una mayor asociación con otros padecimientos alérgicos. La dieta en el intestino, por ejemplo, con aceites de pescado, reduce también las citocinas proinflamatorias, entonces puede ser un blanco clave para el tratamiento de estos pacientes. La ingestión de ácidos grasos poliinsaturados y polifenoles también se asocia con cambios beneficiosos en los microorganismos presentes en el tracto gastrointestinal. Y las septrinas, las tetraciclinas y los antibióticos que podemos encontrar que van a hacer que pueden desencadenar lupus, pero no significa que porque me tome una penicilina me va a dar lupus. Obviamente tenemos que considerar que son individuos que ya se encuentran predispuestos genéticamente y pues por todo lo de epigenoma que ya comentamos a padecer esta enfermedad. El tratamiento actual de lupus se basa en varios puntos. El primer punto es la evaluación clínica de los pacientes, que esta es la que va a dictar el manejo. Recordemos que es un tratamiento individualizado. El segundo punto es que siempre las herramientas de diagnóstico van a ayudarnos a definir cuál es el sistema de órganos afectados.
La afectación es heterogénea y puede presentarse de formas inusuales. Y el cuarto punto es que el uso del sistema de puntuación del Grupo de Evaluación de Lupus en las Islas Británicas, que es el BILAC, va a proporcionar un enfoque integral para el manejo de estos pacientes con lupus y también de acuerdo a su puntuación, pues vamos a saber cómo tratarla. Y bueno, estas son cómo se clasifica. La enfermedad se clasifica en leve, moderada y grave. En leve tenemos que hay una afectación de órganos que no va a poner en peligro la vida y pues son puntajes de BILAC más altos, grado C o grado B o un SLEDAI de menos de 6. Y el tratamiento en estos pacientes pues es bastante tranquilo, esteroides tópicos, esteroides orales en dosis bajas, e incluso la administración de hidroxicloroquina. Cuando ya tenemos una alteración moderada, esto significa que van a requerirse una supresión más fuerte del sistema inmunológico y esto se asocia con BILACs de 2BS o más. Y por último, grave, que es el BILAC A, o sea, a menor letra, mayor gravedad, implica dosis de esteroides ya más altas y otros agentes inmunosupresores. Este también es un tratamiento actual de lupus que está basado en la afectación de los órganos o los sistemas. Únicamente marqué los tratamientos de primera línea. Por ejemplo, cuando solamente tenemos síntomas constitucionales, podemos utilizar hidroxicloroquina o incluso corticosteroides y bueno, la inmodulación. Y nada más, cuando hay un lupus eritematoso discoide, que básicamente es cutáneo, igual hidroxicloroquina y esteroides. Lo mismo para la poliartritis y cuando hay trombocitopenia. Sin embargo, cuando ya tenemos un síndrome antifosfolípido en pacientes con lupus, podemos utilizar warfarina o también una heparina de bajo peso molecular. Cuando ya tenemos una afectación de mononeuritis múltiple, se utiliza obviamente los esteroides, pero también ciclosporina intravenosa. En los diferentes grados de nefritis, solo se abarca aquí que se trata en los grados 3 y los grados 4. En los grados 3 y grados 4 utilizamos ciclofosfamida y también micofenolato. Y en los grados 5 también podemos utilizar esteroides y micofenolato. El desafío es avanzar siempre pues a que les vaya mejor a estos pacientes. Observamos en todo esto pues que hay muchos blancos que ofrecer o muchos blancos donde se pueden apuntar las medidas terapéuticas, sobre todo a nivel inmunológico. Entonces, las cifras de mortalidad mejoraron de un 50%, antes se evaluaban a 4 años. Más o menos en los años 50. Y a partir de ya los 2000 para acá, la supervivencia mejoró a 10 años. Se empezó a medir a 10 años, en donde los pacientes tenían una supervivencia del 90%. Esto puede ser por los fármacos que están siendo beneficiosos y adecuados para nuestros pacientes. También se ha demostrado que los pacientes con raza negra, con lupus, no responden tan bien a la ciclofosfamida como los caucásicos y existe un debate sobre si un paciente sano, pero este paciente presenta un nivel de autoanticuerpos DNA de doble cadena en aumento y un C3 que se encuentra en descenso, se tenga que tratar de manera profiláctica, ya que estos marcadores pueden anticipar un brote. Unos de los blancos que han surgido de tratamiento es el Benlysta, en el 2012, que está aprobado por la FDA, que es el único biológico que se permite en la enfermedad en Estados Unidos. También rituximab se ha utilizado, pero sobre todo se recomienda en el lupus renal. Y el anifrolumab y el atacicept también son que bloquean interferón alfa y también bloquean factores de activación de las células B, abren también posibilidades pues a nuevos tratamientos. Sin embargo, estos últimos dos todavía se encuentran en estudio. Como conclusiones de este artículo, marca que la red de factores impulsa la selectividad de órganos y cómo precisión dentro de los individuos conspira para causar diversas características clínicas, ya que la enfermedad sigue siendo un misterio. El tratamiento actual puede abordarse de una manera más precisa y sistemática, como se sugiere aquí, dependiendo de la afectación a los órganos o dependiendo de la clasificación de la enfermedad. Y la atención en un futuro involucra diagnósticos moleculares durante el transcurso del tiempo del paciente para impulsar la combinación de terapias menos tóxicas. Como conclusiones personales, pues esta es una enfermedad muy compleja.
A pesar de los avances tecnológicos y nuevos descubrimientos, realmente todavía queda mucho por saber, mucho por entender, pero aunque en algunos casos pues siempre tenemos que conocer este tipo de enfermedades, que si no son las más frecuentes, pues siempre tenemos que considerarlas. El diagnóstico de lupus requiere de una evaluación integral, no solo de parte de nosotros como médicos, sino también integral por parte de los síntomas que presenta el paciente, porque se requiere de un manejo conjunto con nefrología, con dermatología, con medicina interna, inmuno, alergia. Entonces es una enfermedad bastante compleja. El lupus es una enfermedad que recordemos que no tiene cura, sin embargo los tratamientos mejoraron a nuestros pacientes, mejoran la supervivencia y realmente ahora los médicos que se dedican al control de estos pacientes tienen más formas de controlar la enfermedad. Gracias.